Soy Patricia Galeana, soy historiadora. Me formé en la Facultad de Filosofía y Letras. Hice mi licenciatura en Historia, mi maestría en Historia de México y tengo mi doctorado en estudios latinoamericanos. He cultivado la historia política, la historia diplomática y de género. Fui investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, directora de los archivos de la Cancillería Genaro Estrada y del Archivo General de la Nación, presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía y Historia de la OEA. Sigo siendo catedrática de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, donde establecí la cátedra de la historia de las mujeres en México para la licenciatura. Doy también pues clases en el posgrado, como les decía, de historia política, constitucional y diplomática. Bueno, desde luego la tecnología informática, o sea, todo lo que es internet y demás, ha venido a cambiar nuestras vidas. Es una nueva revolución cultural y en este sentido es muy importante pues aprovechar estas redes para poder difundir un conocimiento que es indispensable. eh, y ahora discutiremos por qué es indispensable para todas las personas, como es el conocimiento de la historia. Bueno, las desventajas, desde luego, es que se puede tergiversar la historia. Se puede dar, pues, una idea distinta, ya sea por fines políticos, ideológicos, y entonces es muy importante que las personas puedan verificar que lo que están escuchando en sus redes sociales sea de personas que están apoyando sus afirmaciones en documentos, en fuentes verídicas de primera mano. Por ejemplo, yo tengo un programa de radio que fue el primer programa de radio que se hizo de divulgación, bueno, el primero y sigue siendo el único de divulgación de la historia en Radio Universidad. Este año cumplimos 30 años de transmitirlo y lo que he hecho en este programa ha sido que en cada uno de ellos se llama Temas de nuestra historia y ustedes lo pueden encontrar en Spotify. Le pongo, son temas, o sea, es todo el tema. La persona puede escuchar este programa sin que, no es como una telenovela que tiene que tener toda la serie, sino que cada programa cierra un tema. Y les pongo los documentos que se refieren a dicho tema. Hacemos unas cápsulas semanales, yo hago la selección de textos y entonces la persona que lo escucha puede escuchar toda la información de datos duros que yo doy sobre el tema, pero puede verificar el mismo en la cápsula donde se escuchan los documentos originales. Creo que esto es muy importante para que lo verifiquen cuando escuchan algo por, ven un video, en fin, que sea algo serio, documentado, y no nada más se queden con las afirmaciones que en un momento dado puede decir la persona
en cuestión. Sí, desde luego es lo que yo señalaba en un principio. Hay personas que tienen pues una postura ideológica, política, y entonces difunden los hechos históricos para lograr ese objetivo y con esa visión. Entonces, tergiversan la historia y esto, desde luego, es nocivo para las personas. Por eso, repito, que deben de confirmar que lo que están viendo, lo que están escuchando, esté documentado y sea una fuente fiable. Y claro, sí hay muchos grupos, pues de radicales de todos los signos políticos que hacen este tipo de difusión, pues como propaganda, como la propaganda de Goebbels. Hay que recordar que no se ha inventado nada nuevo. Bueno, ya desde la antigüedad griega, por ejemplo, se hablaba de los demagogos, que cada uno ofrecía darles más a los habitantes de las ciudades-estado griegas que sus opositores. Pero con Goebbels, mago de la propaganda nazi en tiempos de Hitler, pues demostró que si una mentira se repite todos los días, acaba por creerse que es verdad. Bueno, pues haciendo los que tenemos ética y no tenemos ninguna intención ni política ni ideológica de influir en lo que piensan las personas o creen las personas por objetivos políticos, pues difundir una historia que esté fundamentada en fuentes de primera mano, que busque la verdad, como muy bien decía Eric Hobsbawm, porque se ha hablado mucho de que es para algunos imposible conocer la verdad, y se cita la película de Rashomon, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Akira Kurosawa, en la que hay un asesinato y cada una de las personas que estuvieron en el lugar dan una versión totalmente distinta? Entonces, justo la función del historiador es encontrar dentro de toda esta serie de versiones cuál es la que nos lleva a la verdad. Y por mucho que se ha cuestionado la verdad en la historia, yo coincido con Hausmann en que es la única razón de ser de la historia. Y fíjese que sí, está usted tocando un punto muy importante, porque yo que me he dedicado a, pues sí, a hacer investigación también, tengo 15 libros publicados, muchos capítulos de libros, artículos y muchísimos más que he coordinado. De todas maneras, siempre me ha parecido fundamental la divulgación, porque pues no nada más estamos escribiendo para nuestros colegas, sino que queremos llegar a toda la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, para mí el radio ha sido y sigue siendo un medio muy importante, porque por la radio yo puedo llegar a todos los grupos sociales de la sociedad. Lo mismo, la persona que
escucha el radio en el tráfico de la Ciudad de México cuando va en el coche, que el campesino que está pues trabajando sus tierras o el obrero que está trabajando en una fábrica. Todos ellos pueden estar oyendo el radio. Y siempre se dijo cuando apareció la televisión que la radio iba a desaparecer, pues no es cierto, no desapareció. También se ha dicho lo mismo con las redes sociales. Yo sé que las nuevas generaciones están más conectadas a las redes sociales que a la radio, y por eso es que estoy subiendo mis programas, mis podcasts en esta red como Spotify para que la puedan oír en cualquier momento. Entonces, sí creo que se ha descuidado por parte de la academia la difusión porque, entre otras cosas, no es tomada en cuenta para los informes académicos. Si uno da 50 conferencias o no da ninguna, da lo mismo para el reconocimiento académico. Entonces, como no hay reconocimiento académico por la labor de difusión, por eso es que esta no se cultiva y pues están más preocupados en pues ver cuántos libros publican y demás que en hacer difusión. Sí, aunque se puede discutir muchísimo porque desde luego todos partimos, en primer lugar, de la etapa en la que estamos viviendo. Decía Silvio Zavala, este historiador que tuve el gusto de contar con su amistad, que los historiadores trabajamos con el tiempo, conjugando el tiempo, y conjugamos tres tiempos: el tiempo que nos ha tocado vivir, nuestro tiempo personal y el tiempo que estamos estudiando. Entonces hay que conjugar esos tiempos y desde luego van cambiando las ópticas. A veces uno lee un documento y está buscando pues cuál es el mensaje político, pero después se encuentra que también hay un mensaje social. Entonces se le puede dar varias lecturas a un documento y a veces encontramos diferentes mensajes. No, pues muchísimos, porque hubo un periodo en el que se suprimió la enseñanza de la historia, se redujo al mínimo, se le quitaron horas de estudio en los programas, se minimizó su importancia y después también tuvimos pues una historia ideologizada que tampoco pues es la que conviene para la formación de la ciudadanía. Entonces, ciertamente tenemos que profundizar en el conocimiento de la historia y en la enseñanza para las nuevas generaciones de mexicanos. Porque como y mexicanas obviamente, porque yo decía en un principio que la historia es un conocimiento indispensable, no es un conocimiento erudito que se puede o no tener, sino que es un conocimiento útil con el programa de Historia para qué, que es un libro que sacaron pues grandes personajes como Luis Villoro, Carlos Monsiváis o Adolfo Gili, pues se preguntaban la utilidad de la historia como lo había planteado Marc Bloch. Y bueno, hay que recordar que desde Tucídides escribió que quería una historia provechosa, una historia que fuera útil.
Y Hobsbawm entiende que la utilidad y la verdad tienen una función social. Y lo mismo, pues podemos recordar lo que decía Eric Carr, de que la historia nos ayuda para comprender nuestro presente y actuar en él, que es el lema de mi programa de radio. Porque en efecto, si nosotros queremos resolver un problema, el problema que sea, necesitamos saber cuáles fueron sus antecedentes, por qué se originó el problema. Si no sabemos por qué se originó el problema, no lo podemos resolver. Entonces, de ahí la utilidad y la necesidad del conocimiento histórico. Todos los estados del mundo han tenido una posición frente a la historia, que es lo que llamamos historia oficial. ¿Cuál ha sido la utilidad? Pues el fortalecimiento del propio Estado. Entonces, bueno, pues tienen desde los padres fundadores en Estados Unidos, nosotros tenemos a nuestros héroes desde la insurgencia, la reforma, y bueno, pues lo que tiene es destacar, en primer lugar, me parece importante el reconocimiento a estos hombres y mujeres que contribuyeron a la construcción del Estado-nación. Eso me parece que es algo positivo. Vicente Quirarte, este gran escritor contemporáneo, hijo de un maestro mío, Martín Quirarte, que era historiador, ha dicho que un pueblo no puede vivir sin héroes. Esto es algo que se ha discutido mucho, pero creo que siempre es importante saber que ha habido antepasados y ancestras que han hecho cosas positivas y son un buen ejemplo para nuestro presente. En el caso de la historia de las mujeres, nos ayuda a empoderarnos el conocer lo que han hecho estas ancestras, eh, pues desde la primera diputada, qué fue lo que hizo, la primera senadora, la primera gobernadora, y que gracias a que ellas hicieron bien su trabajo, nos abrieron la brecha para poder seguir avanzando. Pues yo creo que ni una ni otra cosa, como ya estoy diciendo, es una posición, es la posición del Estado frente a su propia historia. Y esto lo tienen todos los estados del mundo. Entonces, la labor de las y los historiadores es ver esta historia oficial, qué fundamentos tiene. Y bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, aquí en México, que cuando llega el PAN al poder, por ejemplo, pues se trata de destruir a todos los héroes que se habían exaltado en el siglo XX, los pues revolucionarios. Es más, a Hidalgo se le satanizó en el bicentenario de la independencia. ¿Y por qué? Pues porque Hidalgo se había enfrentado a la iglesia. Y entonces por eso se hizo una película con recursos públicos para denostar a Hidalgo y pues bajarlo del pedestal y señalar que era un cura sanguinario y sin proyecto, cosa que no se sostiene cuando lee uno los 44 documentos que escribió en los 4 meses únicos que pues dirigió el movimiento. Entonces, esto sí perjudica y confunde a la población porque si por una parte había unos héroes, pero luego llega el partido contrario y va a tratar de demostrar que no son héroes,
bueno, pues como decía Vicente Quirarte, entonces nos dejan huérfanos de héroes, nos dejan en la orfandad. Y bueno, pues ahí es donde entra la labor del historiador para ver qué hay de verdadero y qué hay de falso en esas posiciones políticas. Pues mire, sí, evidentemente lo más correcto sería personajes fundamentales, pero todos los países del mundo tienen héroes, todos. Entonces son, qué sé yo, si va uno a París, que está ahora de moda por las Olimpiadas, bueno, pues lo que destaca cuando ve uno esta ciudad son los inválidos, en donde está el féretro de Napoleón. Y Napoleón, pues es un héroe. Y así podíamos recorrer cada uno de los países y tienen sus héroes. Esto me parece, como le digo, que es pues parte de la construcción de los estados nacionales. Bueno, todos los gobiernos pues hacen por legitimar en efecto a sus gestiones, heroificando a algunos personajes. Por ejemplo, en el emblema del gobierno actual se ha puesto a Juárez en el centro. Y bueno, yo he escrito 3 biografías de Juárez. Entonces, me sorprende que se le ponga en el centro cuando Juárez combatió al clericalismo y al militarismo. Y en el actual gobierno se ha pues tratado de detener al COVID con una estampa religiosa y se ha militarizado al país. Dos cosas con las que Juárez nunca hubiera estado de acuerdo. Entonces es una paradoja, es contradictorio. Pues la verdad, mire, ha habido tantos errores. Acuérdense de unos libros de texto que tuvieron que ser recogidos porque pues acababan con la historia, digamos, anterior y acababan con los niños héroes, cosas por el estilo, se retiraron y evidentemente el hacer libros de texto bien hechos ayuda a la educación de la historia, pero es muy importante que no sean libros ideologizados. Sí, claro. Sí, sí se puede. Y de ahí la importancia de que estos libros sean elaborados por historiadoras e historiadores éticos que no quieran pues tergiversar la historia con fines ideológicos y políticos. Porque, como decía yo antes, le da a la persona el conocimiento de su pasado, del pasado que nos constituye. Mi maestro Edmundo Gorman decía que estamos tejidos de la historia, somos resultado de la historia. Evidentemente, si yo les pregunto a usted o a cualquiera de las personas que nos sigan en las redes sociales, ¿quién es usted? Pues me tiene que decir su pasado, porque su pasado lo constituye.
Evidentemente, en un futuro, usted puede ser diferente, pero ahora usted es resultado de ese pasado. Entonces, el conocer el pasado que nos constituye nos permite comprender nuestro presente y actuar en él. Con un gran gusto de platicar con ustedes y recuerden, hay que ir a leer libros de historia bien fundamentados en documentos originales, no nada más en lo que dijeron fulanito o menganita, porque pues nosotros nos podemos equivocar, pero lo que dicen los documentos, pues ahí está. Entonces, cotejen y no se dejen manipular por difusión, por propaganda histórica. Les invito a que se suscriban al canal de Historia para qué, para que puedan tener ahí una fuente fidedigna de esta historia que somos, que de la que somos resultado.